Vamos con otros análisis. Tras los resultados de las elecciones del fin de semana pasado, la Bolsa de Comercio de Santiago sufrió una dura caída ayer. El retroceso del IPSA alcanzó en un momento cerca del 10%, una cifra que no se registraba desde marzo del año pasado, cuando comenzaron a implementarse las cuarentenas en la capital. Analizamos el impacto económico de las elecciones a esta hora con el director de inversiones de GH Capital Invest, Claudio González. Claudio, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Qué tal? Muchas gracias a ti por la entrevista. ¿Qué tal, Claudio? A ver, por un lado la bolsa, pero también está el tema del dólar. Ayer llegaba a subir 20 pesos, ahora está cayendo por lo que estaba viendo en las pantallas. De todas maneras, expliquemos un poquito por qué las elecciones, y esta en particular, tienen efectos positivos o negativos en los mercados financieros. Ayer el efecto fue negativo en el mercado local, claramente. Sí, ayer el efecto fue negativo fundamentalmente porque el resultado fue, si bien yo creo que relativamente esperado en términos de una mayor diversidad de corrientes políticas representadas sobre todo en la Convención Constitucional, tal vez estuvo un poco más teñida de centro-izquierda o de izquierda de lo que tal vez el mercado esperaba. Por lo tanto, eso abre un cierto ámbito de incertidumbre respecto de cuáles van a ser los niveles de acuerdo, o podríamos representarlo tal vez en el lado contrario, en que la derecha no logró mantener el supuesto tercio que le habría permitido mantener ciertos equilibrios que ya están representados en la institucionalidad vigente. Por lo tanto, se abre un compás de incertidumbre y eso produjo una sobrereacción ayer en los mercados, tanto en la bolsa como en el dólar, que subió más de 20 pesos en algún momento incluso. En lo económico y lo financiero se habla de expectativas, de proyecciones, y cuando no se cumplen esas expectativas pasa lo que sucedió el día de ayer. Hoy podríamos ver una corrección, hay que estar atentos por supuesto a ver cómo se van dando las transacciones, pero de todas maneras se habla del concepto, cuando no se cumple la proyección se genera incertidumbre, y la incertidumbre es el peor enemigo del mercado. Es un poco la máxima que hay que explicar acá. ¿Cómo eso también puede ser en términos de si va a ser corto plazo, mediano plazo, largo plazo? ¿Cómo lo ves tú? Claro, el mercado normalmente, y el mercado son mucha gente que está Sí. tomando decisiones todos los días y se trata de anticipar a lo que pueden ser el resultado de ciertos eventos, en este caso la elección del fin de semana. Esa preparación significa haber tomado posición sobre ciertas operaciones, ¿ya? Sobre ciertas transacciones. Entonces, se tomó una cierta posición pensando en qué es lo que iba a ser el resultado del fin de semana. Y resulta que el día lunes muchas de esas personas se dieron cuenta que la posición que habían tomado era tal vez distinta a la que podrían haber tomado conociendo lo que podría haber sido el resultado del fin de semana. Con ello, entonces viene un día lunes de mucho cambio en las posiciones, en las tomas de posiciones sobre transacciones. A veces reaccionando, creo yo, lo que viene en adelante muy probablemente es un esquema de volatilidad en los últimos días, pero convergiendo a, creo yo, un mayor nivel de tranquilidad, pensando en que se tienen que tomar acuerdos, pensando en que lo más probable es que haya muchísimas tendencias que tengan que acordar cosas para poder avanzar. Por lo tanto, todo tiene que converger a un esquema un poco más tranquilo y no de sobrereacción extrema como la que vimos ayer. Ese concepto es importante. ¿Tú crees, Claudio, que lo de ayer fue una sobrereacción del mercado? Hablamos del mercado como una entelequia, pero tomo el punto. Son muchas personas que compran y venden acciones. Si vemos la bolsa, por ejemplo. Y aquí se van tomando posiciones respecto a distintos elementos, y claramente lo político y lo que tiene que ver con la Convención Constitucional tiene mucho que ver con la mirada a mediano o largo plazo. Desde luego, Nicolás, porque digamos, lo político y sobre todo el esquema constitucional, la arquitectura constitucional que se diseñe, va a ser el marco sobre el cual van a descansar todo el resto de las decisiones, muy probablemente. ¿Verdad? Entre ellas, cómo se va a entender, digamos, la arquitectura del Banco Central, si va a ser autónomo o va a dejar de ser autónomo, cuestión que se ha discutido mucho, cómo van a estar muchos de los elementos relacionados con derechos de propiedad sobre bienes públicos, por ejemplo, ¿verdad? Desde luego la institucionalidad respecto del sistema de pensiones, tanto que se ha hablado sobre eso en los últimos meses, diríamos años ya. Por tanto, se abre un espacio para repensar muchas cosas que normalmente a las personas que ya venían tomando decisiones con un esquema institucional definido, les cambia el panorama y por tanto hay que rebalancear esas tomas de posiciones
En este caso tú comentabas en acciones. Si yo tenía pensado que el mercado bursátil iba a evolucionar de una determinada manera hasta antes del día sábado, pero Sí. resulta que después del fin de semana ahora creo que va a evolucionar de una manera muy distinta, tengo entonces que reformular esa toma de posición sobre acciones y por tanto se venden muchas y se compran otras y eso produce normalmente los grandes movimientos que vimos ayer en la bolsa, pero también en otras variables como el tipo de cambio. Claudio, para tenerlo súper claro, porque aquí cuando hay caídas o alzas es porque hay movimientos, me centro en la bolsa nuevamente, de acciones. Se venden, se compran. Si se venden acciones, muchas acciones caen. Lo estoy simplificando, obviamente hay un tema más técnico, pero esa es un poco la mirada más global de lo que sucedió el día de ayer. De hecho, el viernes, si no me equivoco, el IPSA cerraba la semana con un 2,9% el día viernes, un muy buen resultado, y luego cae 9,33 el día de ayer. Al cierre, en algún minuto llegaba a 10 a la baja. ¿Hacia dónde van esos dineros? Cuando las personas el día de ayer vendían acciones, ¿se iban a otros instrumentos financieros, instrumentos activos refugio, como se conoce? Sí. Cuando los mercados sobre reaccionan y en términos negativos, también pueden sobre reaccionar en términos Claro, al revés. positivos, digamos que las noticias fueran muy buenas respecto de lo que esperan, ¿verdad? Los agentes. Pero en este caso fueran noticias que van a cambiar el panorama, van a crear cierta incertidumbre, que repito, puede ser una incertidumbre de corto plazo. Esto no significa que necesariamente esto vaya a durar mucho. Va a haber que ver cómo las fuerzas políticas llegan a acuerdos, repito, pero lo que está ocurriendo ahí es que la gente está tendiendo a vender masivamente más acciones que las que hay gente dispuesta a comprar. Por lo tanto, esos dineros que se hacen liquidez, normalmente la gente está buscando otros activos para refugiarse, repito, en el corto plazo, para ir viendo de qué manera decantan probablemente el escenario y luego de eso entonces tomar decisiones de más largo plazo. Es muy normal que esto ocurra en situaciones que sorprenden a los mercados, ya sean políticas, económicas o de otra índole. Ahora, cuando hablamos del mercado de renta variable, de las acciones, muchos dicen, si yo no tengo acción, en realidad, ¿qué me importa a mí? Pero siempre hablamos del tema de los multifondos. Con el resultado de ayer y a la espera de lo que vaya sucediendo el día de hoy, ¿puede también tener un impacto en el desempeño del sistema previsional de los multifondos principalmente? Sin duda, sin duda. Es un error pensar que a la mayoría de la gente no le debería importar lo que ocurra en la bolsa o lo que ocurra con el desempeño de las empresas. Hay que recordar que las acciones en la bolsa ganan valor si es que las empresas ganan valor, si les va mejor. Y desde luego pierden valor si es que se cree que a las empresas van a perder valor. Entonces, a la mayoría de las personas que tienen fondos de pensiones, desde luego que les interesa que las empresas en las cuales están invertidos esos recursos ganen valor. Por tanto, lo que ayer ocurrió va a tener un daño en los fondos previsionales. Esperamos que sea de corto plazo. Lo que se ha demostrado en crisis anteriores, en sobrereacciones anteriores, es que esto es de corto plazo. O sea, las caídas muy profundas tienden a recuperarse en el tiempo y por tanto yo no llamaría a seguir sobrereaccionando porque, repito, lo más probable es que aquí haya una búsqueda de acuerdos que haga atender que todo este proceso sea más bien a un proceso de convergencia de opiniones y eso probablemente va a hacer que las acciones vuelvan a retomar un camino positivo en el futuro y disipen esta gran caída de ayer. ¿Cuándo pasa de una sobrereacción a otra cosa? Cuando va marcándose una tendencia diaria, cuando vemos que, por ejemplo, te pongo un caso, si de aquí al día jueves, el viernes feriado, de aquí al día jueves, al cierre de la semana, todos los días son desempeños negativos, uno podría decir, ¿es más que una sobrereacción o más bien eso depende del día a día? No, en general, más que en términos de días, Nicolás, eso está pensado en términos de porcentaje de caída. Ya. En el fondo, lo que significa, claro, un mercado alcista o un mercado bajista, digamos, lo que se llama el bull market, mercado alcista, o bear market, el mercado bajista. Eso se produce cuando ya el mercado accionario en su conjunto lleva tiempo cayendo por más de un 20%. Por ejemplo, ahí se configuraría probablemente un mercado bajista. Por tanto, no depende tanto de los días, sino que más bien de que se mantenga una trayectoria permanente y tendencial hacia la baja, cuestión que no hemos visto y que está por verse en los próximos días, porque como digo, probablemente hoy o mañana sean días en donde tengamos volatilidad, pero esa volatilidad puede llevar a que algunos días
el mercado suba y por tanto no se configure lo que uno podría pensar es un mercado bajista. Creo yo que se puede configurar ese mercado bajista en la medida en que no se lleguen a acuerdos, en la medida en que los marcos institucionales tiendan a verse seriamente en riesgo respecto de la capacidad de mantener estabilidad y de capacidades de crecimiento de la economía. En ese contexto, muy probablemente vamos a ver un mercado bajista porque ya va a empezar a internalizar todas esas operaciones que la gente haga de compra y venta de acciones, ¿verdad? Y de otros instrumentos, van a empezar a internalizar que el marco institucional y sobre todo económico cambiaría y sustancialmente en el futuro, y eso evidentemente cambia las decisiones de largo plazo. Por lo tanto, eso podría configurar un mercado bajista, pero por el momento creo que lo de ayer es más bien una sobrereacción de corto plazo. Te pregunto por el contexto completo de lo que ha sido el desempeño del mercado local. Ahora se agrega esta situación del día de ayer, vemos lo que va a suceder en las próximas horas, pero ¿cómo ha estado funcionando la bolsa, el mercado cambiario también? Hay noticias desde Estados Unidos, desde los bancos centrales, inyecciones, paquetes millonarios que también han tenido un impacto para bien o para mal en el mercado chileno. Sí, bueno, yo aquí diría que tal vez estas dos variables, el mercado bursátil local va a estar muy afectado, creo yo, por lo que sean, positiva o negativamente, por lo que sea las discusiones internas respecto de posibles cambios, como te decía recién, a los marcos institucionales económicos que han sido los pilares de desarrollo de los últimos 30 años o 35 años en Chile. Pero probablemente el tipo de cambio puede que siga una tendencia algo distinta. ¿Y por qué? Porque tenemos algunas variables que vienen de fuera que lo afectan. Tenemos un precio del cobre que, independiente de lo que aquí ocurra, o más o menos independiente de lo que aquí ocurra, muy probablemente va a seguir al alza. Y eso va a presionar a que el tipo de cambio, o sea, que el peso chileno tienda a apreciarse, o sea, bajen la cantidad de pesos chilenos por dólar. ¿Verdad? Entonces, tenemos algunos efectos que son distintos. Yo creo que la bolsa va a estar bastante más afectada por la incertidumbre en los próximos días. El tipo de cambio muy probablemente lo veo retrocediendo, sobre todo si es que el precio del cobre sigue al alza. La visión internacional respecto de lo que ha ocurrido en Chile es de cautela, creo yo, no necesariamente de pánico, ni mucho menos, no lo veo así, pero sí de cautela respecto de lo que van a hacer esos acuerdos. Por lo tanto, muy, muy, muy importante cuáles sean las discusiones que se planteen en las próximas semanas hasta probablemente tener el reglamento y de la constitución de esta convención constitucional que se va a formar. Tú hablabas de volatilidad, que ocupa muchísimo en términos de lenguaje del mercado financiero. Vamos un poquito a ese concepto, porque a veces se malentiende como que volatilidad es caídas. Aquí volatilidad es no tener un norte claro con respecto a lo que sucede en los siguientes días. Y eso llega a ser a veces mucho peor para las proyecciones financieras económicas que una tendencia clara a la baja, digamos. Desde luego, volatilidad es cambio respecto de aquello que yo espero que ocurra. Por tanto, ese cambio puede ser positivo o negativo. Si yo no tuviera cambio, o sea, si la volatilidad fuera cero, significa que tendría claridad absoluta respecto de lo que va a pasar, de la trayectoria que viene. Y si tengo esa claridad, me puedo anticipar y puedo tomar decisiones hoy para evitar los eventuales daños que creo que vienen en adelante. Sin embargo, ese mundo no existe. Sabemos que estamos sujetos a la incertidumbre y en esta incertidumbre, una medición de esa incertidumbre es la volatilidad. Cuando el mercado está más incierto, la volatilidad aumenta. Es decir, las variables financieras empiezan a cambiar mucho más respecto de lo que se esperaría que sea respecto de los periodos de certidumbre o de mayor tranquilidad, en donde las variables cambian menos. Por tanto, lo que vamos a ver es eso. Vamos a ver mucho más cambio respecto de las variables promedio de lo que estábamos viendo en el pasado, producto de que no se conoce bien todavía cuáles van a ser los discursos y las decisiones que se tomen respecto de el marco de la conversación que viene, que como te digo, es una conversación política, pero que tiene profundos efectos y de largo plazo, buenos o malos, vamos a ver cuáles son, sobre las decisiones económicas que tienen que tomar los agentes de aquí en adelante. Así que va a ser muy, muy importante estar atentos a cuáles son las conversaciones que se dan entre los distintos bloques políticos, pensando que ninguno
ha podido obtener por sí solo una capacidad de contener, digamos, o de bloquear lo que sean las propuestas de otros. Así que tienen que haber acuerdos y eso, creo yo, en algún sentido es bueno para lograr llegar a un marco institucional consensuado. Claro, un marco común, como se ha dicho muchas veces en este tema. Claudio González, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Que tengas un buen día. Muchas gracias a ti, Nicolás. Buenos días para Hasta todos. luego. Un abrazo. Abrazo.